Muy buenas tardes, querida Ciudad de México. ¿Cómo se encuentran hoy, este jueves 12 de octubre del 2023? Estamos aquí en Asociación Nacional de Locutores de México, calle de Praga 40, Colonia Juárez. Bienvenidos todos. Recuerden que estamos en el quinto aniversario. Ven, inscríbete a nuestros diplomados. Vas a venir a practicar en las cabinas profesionales que tenemos y después te pasas a la licenciatura. Contamos con una licenciatura con título y cédula oficial registrada ante la SEP. Somos la única academia de locutores profesionales en toda América Latina que te da un título y una cédula autorizada por la SEP. No lo olvides. Mándenle un súper saludo a nuestro productor Mario. Bienvenido otra vez aquí. Nos encontramos y ya estamos. Como les comentamos, amigos, hoy tenemos a una extraordinaria persona. Bienvenida a esta cabina, la licenciada Alma Elena Saraid de León Cardona, quien es la fiscal especializada para la atención de delitos electorales de Ciudad de México, más conocida como la FEPAD. Bienvenida. Gracias, Arely. Un gusto estar aquí y ser parte del 5º aniversario de la Asociación Nacional de Locutores. Gracias por el interés en estos temas electorales que ahora pues tenemos un año para participar de ellos y van a escucharnos hasta en la sopa. Y fíjate que yo te comentaba antes de iniciar el programa, está un comercial de ustedes en la radio y hay temas que de repente para temas electorales que antes ni siquiera se decían, no sabía uno cómo denunciar y a lo mejor sí iba uno y ponía una denuncia, pero pues no sabía si iba a proceder o no. Pero qué bueno que ahora hemos ido como especializándonos en cada rubro, porque eso es bien importante. Miren, cuando hablamos de género, cuando hablamos de delitos electorales, cuando hablamos de delitos de fraude, cada uno va teniendo como su casilla y tú como titular, ¿qué hace la Fiscalía de la FEPADE? Vamos a abreviarla porque es más o menos un tanto largo, exacto, pero para que nuestro público lo pueda entender. Pues qué bueno que tocas ese punto, Arely, porque justamente a partir de ahora que tenemos estos spots en radio y televisión, que es una prerrogativa de las autoridades electorales que nos otorga el Instituto Nacional Electoral, a la que por primera vez tuvo acceso a la Fiscalía Especializada. Y esto es porque también es la primera vez que en la ciudad existe una fiscalía especializada en esta materia. Por eso es que antes, pues tal vez no la conocías mucho o solo conocíamos a la que tiene competencia federal. Entonces, a partir del 8 de diciembre de 2020, el Congreso de la ciudad me designó como la primera fiscal especializada en esta materia, en materia de delitos electorales. Nosotros iniciamos funciones ya como una fiscalía especializada a partir del 22 de diciembre de ese mismo año, de 2020. Entonces, somos una fiscalía joven, pero con mucho entusiasmo y que hemos enfocado todos nuestros esfuerzos, todas nuestras baterías, primero justamente en ese punto, en que la ciudadanía nos conozca, en que sepa que hay una autoridad a la que puede acudir, una autoridad que se está centrando en la atención a este tipo de delitos, como bien dijiste, que antes no se atendían con ese grado de especialidad. No es que antes no existiera una fiscalía o un lugar al que denunciar, simplemente que lo que sucedía antes es que la Fiscalía General, antes Procuraduría, habilitaba a otra fiscalía a la que le daba facultades para que recibiera nada más denuncias. Esa es la diferencia, que no había una investigación especializada en esta materia. Y a partir entonces de 2020 ya tenemos una fiscalía nosotros, que sí nos abocamos a investigar, a perseguir y a prevenir. Y con acciones como estas es con las que difundimos qué hace la Fiscalía, dónde nos encontramos y qué vamos a hacer ahora en este proceso electoral local que recién inició el 10 de septiembre de este año. Fíjate qué interesante lo que dices, porque bueno, uno finalmente cuando se dedica a denunciar, pues si no tienes como este conocimiento, no sabes si el búnker es enorme o todas las unidades que están en cada alcaldía, pues no todo el mundo sabe que existe, ¿no?, una coordinación territorial para alguna cuestión específica. Pero qué bueno que tú nos explicas y qué bueno que has sido designada, porque tienes un trabajo muy arduo. Yo te decía antes de entrar a redes, que bueno, pusimos el mensaje en todos nuestros grupos y circula por toda la ciudad, y a todos aquellos que nos escuchan en el país, en Estados Unidos, América Latina, les mandamos un saludo y también ya nos comentamos aquí en la fanpage de Consultoría Jurídica Ontiveros para que estén pendientes. En Asociación Nacional de Locutores de México estamos en Twitter, Facebook, Instagram, síganos en todas nuestras redes. Qué importante es, ¿sabes?, cuando se comete un ilícito, que las personas denuncien, pero si de por sí cuando hay un robo, hay personas que dicen qué flojera ir.
Ahora, en este proceso electoral, este 2024 que ya viene muy, muy encendido, en donde se menciona y se vislumbra que va a haber mucha violencia y empiezan yo creo que como a que meter el miedo. Creo que como fiscalía y como sociedad tenemos la obligación de decir que tenemos las bases, un instituto, todo firme para evitar que a la sociedad le digan no salgas a votar porque va a pasar algo, ¿no? Y sobre todo contando con una unidad que tú tienes, pues sí tenemos que darle mayor difusión y tenemos que hacerle saber a los ciudadanos cómo, cuándo y dónde pueden ir a denunciar, cómo te contactan. Exactamente, Arely. Mira, pues nosotros habilitamos varios canales para recibir estas denuncias, empezando por un número 800 al que pueden marcar. Está ahora a partir del proceso electoral las 24 horas funcionando. Es un 800-133-7233. Y desde luego, pues a través de nuestras redes sociales, también como ustedes, estamos en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram. Y desde luego somos parte del catálogo de delitos que se pueden denunciar a través de la aplicación Denuncia Digital que tiene habilitada la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así como acabas de mencionar, este edificio principal de la Fiscalía, conocido como el Búnker, es donde nosotros también tenemos nuestra instalación, tenemos un espacio ahí en el que damos atención al público, también pueden acudir de manera presencial a presentar su denuncia. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque los tiempos de espera suenan lo menos posible. En comparación con otras fiscalías territoriales, donde el número de delitos que pasan en esta ciudad, porque somos muchos en la ciudad, sí lleva un tiempo de espera, que es a veces lo que desincentiva la denuncia, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que las personas que nos visiten sean atendidos de manera inmediata o pueden llegar con su denuncia ya por escrito, se les asigna un número de folio a través del cual le pueden dar un seguimiento. Contamos con una ventanilla única que es nuestro canalizador de esas denuncias y a través de ellas pues se le asignan a un ministerio público que se va a encargar de esa investigación. Nosotros lo que quisimos hacer es que, te decía, justo como una fiscalía nueva que tenemos recién 2 años y fracción, eso es lo que queríamos, dar una oferta de un servicio más ágil, más diverso. Nosotros iniciamos ya funciones con un proceso electoral en curso. En 2021 ya estaba el proceso electoral local para elegir en aquel momento solamente diputados y alcaldes. Entonces, pues esta era la tarea principal, ¿no? Habilitar canales de denuncia que hoy ya funcionan y que pueden darles ustedes seguimiento de esa manera. Entonces, ya contamos con nuestros canales, ya pueden visitarnos de manera presencial, insisto. Estamos inmediatamente entrando en la calle ahora de Digna Ochoa, antes Gabriel Hernández. Ingresan por la entrada principal del público y a mano izquierda, ahí nos encuentran un poco antes de los elevadores, digo, porque escucho que conoces el Búnker, entonces es muy fácil ubicarnos, estamos muy accesibles. Y bueno, pues esa es la idea, hacerlo lo más amigable posible para el público. Y fíjate que esta parte de que cuando hablan de que sea amigable o que sea humana la justicia, pues sí tiene que ser, ¿no? Porque uno que está en este mundo de la abogacía, pues uno sabe, ¿no? Llegas y ya te mueves y sabes, pero la ciudadanía, no todos los ciudadanos están pues con el conocimiento, que estén empoderados, no todo mundo, aun cuando a veces uno les va ahí como redireccionando y les va, mira, vas y denuncias y vas y dices, hay ciudadanos que todavía tienen resistencia, ¿no? Pero qué importante que tú a 2 años de creación de esta fiscalía, pues vengas, trabajes y haya este empuje, ¿no? Porque entonces sí tenemos quien cuide, a lo mejor quiero pensar, tú me vas corrigiendo, vinieron las elecciones y me robaron una urna, ¿no? O alguien vino y los famosos embarazos, ¿no? Hay esta cuestión que ahorita tú nos vas a poner un ejemplo, en donde es importante que se haga todas estas circunstancias, porque miren, si no lo hacemos pasa como la gente dice, me robaron. Y cuando les decimos, ¿cómo te robaron? No, es que dejé mi bolsa, me paré al baño y entonces tiene uno que decirles cómo es la conducta de este tipo de delitos en específico. Pero aquí, en especial, en la FEPADE, lo que tú generas, mira qué padre que tengas muchos canales para que la gente pueda dirigirse a ti, ¿no? Y que no lo vean como inalcanzable, ¿no? Ahí en esta cuestión. O como una pérdida de tiempo. La idea es que, mira, incluso pueden utilizar estos canales de denuncia, nuestro teléfono 800, para consultar si algo, un hecho que consideren que podría ser un delito,
pues denunciar algo, y si tenían la intención de ir presencialmente, tal vez al explicarles que se trata de una infracción electoral y no de un delito, tal vez podríamos ahorrar ese tiempo de traslado para que ya no vayan a la FEPADE, sino que vayan a su dirección distrital del instituto electoral más cercano y ahí presenten una queja. Porque nos sucede mucho esto, confunden a la fiscalía con el instituto electoral. Okay. Entonces hay que diferenciar entre lo que es una infracción y un delito propiamente. Te voy a poner un ejemplo. Recientemente, antes de que iniciara el proceso electoral, algunos partidos políticos o una coalición de partidos que formaron un frente llevaron a cabo una serie de actos, y nosotros recibimos a través de Twitter y de Instagram, pues nos decían, es que no hacen nada, eso es un delito, están poniendo postes en el mobiliario urbano. Entonces, ese tipo de conductas, no, primero se trataba de actos internos de un partido político, no había iniciado el proceso electoral, entonces de entrada no teníamos competencia para conocer ello, porque pues no se trataba formalmente de un delito. Y segundo, porque estoy poniendo ese ejemplo de la colocación de propaganda porque es muy común y está ahorita vigente con procesos que siguen los partidos políticos para elegir cargos intrapartidarios. No son precampañas, las precampañas todavía no inician, son cargos internos dentro del partido político que están regulados por sus estatutos. Entonces, pero aprovechamos y decimos que aun cuando fuera el proceso electoral, la colocación o la destrucción de propaganda no es un delito electoral. Okay. En todo caso, podría ser una infracción que se denuncia ante el Instituto Electoral. Entonces, sí hay una diferencia importante en eso, porque muchas de las denuncias o las arrobas o las etiquetas que recibimos tienen que ver con, están pegando en el poste tal, poste referente a alguien, ¿no? O incluso vemos actores políticos. Ayer yo veía un videíto en X de una diputada local donde decía, no coloques la propaganda encima de mi póster. Bueno, esos son actos de civilidad y de civismo que tienen también los actores políticos que sí conocen de su estrategia política propiamente, pues de respetar espacios de otros actores igualmente, ¿no? Pero ese es un ejemplo de que la colocación de propaganda electoral no o político electoral no es un delito. Perfecto, y entonces el ciudadano ahí se tiene que remitir, como tú decías, a su distrito electoral. Sí, a su distrito electoral más cercano. Hay sedes tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde tú puedes acudir. Ellos ya tienen a veces un formato, te orientan incluso a cómo presentar tu queja, pero eso será una queja por la comisión de una infracción electoral, no de un delito, y esa es una diferencia sustancial. Yo los invito, hay un catálogo único de delitos electorales, porque hay una ley general, es decir, aquí no cada entidad federativa tiene su código, hay una ley general en materia de delitos electorales, que es la que te dice qué conductas son las que se consideran delitos electorales. Que dijiste, por ejemplo, de robo de urnas, sí es un delito, pero comúnmente ocurre durante la jornada electoral, que es cuando vemos la mayor comisión de estos delitos, como por ejemplo la coacción del voto o la solicitud de votos a cambio de una dádiva, es decir, por un bulto de cemento, por una despensa, ese tipo de cosas, o el traslado de votantes o acarreo, como comúnmente se le dice, pero ojo, con el ánimo de influir en el sentido de su voto. O sea que si tú le das un right a un amigo para que vote, pero no le estás condicionando o le estás diciendo, pues yo te sugeriría que votaras por fulano, pues no va a ser un delito. Tú simplemente te ofreciste amigablemente porque te queda en tu ruta o porque se arman operativos de esa naturaleza, pero no tienen la intención de condicionar el sentido del voto del ciudadano. Por eso es que hay veces que aunque detengan algunos camiones trasladando personas, si esas personas no estaban siendo obligadas a votar por alguien, entonces tu delito no se configura. No hay un delito electoral. Fíjate que eso que dices es bien importante porque pasa como lo que es la corrupción de menores, ¿no? Muchas veces detienen a los que venden cerveza con los menores, pero si el menor no hace el señalamiento propio de Juan Pérez, me está vendiendo la cerveza, pues no se da la corrupción de menores, ¿no? Ahí en esta cuestión. Claro. Y es muy importante que lo tengan presente las personas, que sí, usted ve ahora para esta siguiente jornada electoral, camiones, y empezamos a dejarlo en estas redes y a multiplicarlo como para ensuciar a X partido o a X candidato, pues no va a funcionar, ¿no? Porque efectivamente yo creo que tendrían que tener un video donde diga
Juan Pérez está induciendo a Mari Pérez de que vote por Lalito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En esta circunstancia y con una evidencia, ¿no? Exacto, pero algo muy importante en estos ejemplos que tú pones es que un condicionamiento del voto es a tu voto, a un acto personal. Entonces, aunque tenemos la posibilidad de que las denuncias sean anónimas, al momento de que nosotros judicialicemos, en caso de que, es decir, presentemos ante un juez de control una carpeta de investigación porque ya estamos imputándole un delito a alguien, para llegar a ese punto necesitamos que la persona que se sintió condicionada, es decir, a mí me condicionaron mi voto, a mí me ofrecieron 500 pesos, yo soy el afectado. Ciertamente son delitos que afectan a la democracia en su conjunto, que afectan a la sana convivencia, que afectan en general a la sociedad, pero hay tipos o modalidades de un delito electoral que sí son personalizadas. Es decir, aunque tú me digas, es que mi vecina se dedica a regalar, a pedir credenciales por despensas. Es muy difícil porque las fotocopias de las credenciales de electores no constituyen el documento oficial. El documento electoral que podría constituir un delito es la credencial original, no las copias. Estamos ahí intentando que se pudiera lograr cuando ya hay un cúmulo de fotocopias, porque eso sí te lleva a pensar que hay una estrategia armada, un operativo que va encaminado a tal vez, todavía no lo sabemos, a la comisión de un delito. Pero en sí mismo solicitar, por ejemplo, credenciales, copia de tu credencial de elector, no es un delito tampoco, y es muy común que nos digan que por hacer un trámite o por inscribirte para, digamos, para ser beneficiario de un programa social te están pidiendo credencial de elector. Entonces, es parte de los requisitos que ya exige el propio, o las propias reglas operativas de ese programa social. Es decir, no, la solicitud en sí misma de una copia de credencial de elector no es un delito electoral. Ok, fíjense qué interesante, ¿no? De lo que nos está hablando la fiscal, porque vamos teniendo elementos. Hoy hay muchos ciudadanos empoderados que traen su teléfono, que tienen redes y que vamos por la vida tomando fotos, videos, a mí eso me encanta de todo, y yo les he enseñado donde usted llegue, mire en 360 grados, porque usted no sabe qué puede haber. Y qué importante es darles estos elementos, ¿no? Porque justo tú dices, luego hay vecinas que son bien lindas, dame tu copia de tu INE, ¿no? Y entonces cuando tú menos ves, ya tienen aquí, ¿no? Y a mí me dicen, mira, ya nos dieron que la playera, que ya nos dieron que la despensa, y yo así de, no, espérense, ¿no? Digo, yo recuerdo en el pasado, las elecciones del 21, iban y tocaban a la casa y te decían 1,500 por votar, ¿no? Y te llevan, y yo, a mí me avisan los vecinos, y yo, ciérrele la puerta, no vaya, no salga, no le dé a nadie, ¿no? Inclusive hubo quien llamó pues, a los policías, pero evidentemente quiero pensar que debe contener la flagrancia en ese momento también, ¿no? De estos elementos para poder detener y denunciar, ¿no? Y entonces, pues la gente, hay gente que sí es bien valiente, ¿no? Y que dicen, yo sí me la aviento y lo señalo, y bueno, es toda una red armada de que sí necesita tener muchos elementos, ¿no? Sí, por supuesto, son delitos complejos, pues, y eso genera a veces una sensación de que la autoridad no actúa o de que no se hace nada y te quedas con la sensación de impunidad, eso es verdad. Pero nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos por lograr integrar. Somos una fiscalía que, a pesar de ser muy joven, hemos ya judicializado varias carpetas, hemos tenido personas vinculadas por este delito, hemos generado órdenes de aprehensión, órdenes de comparecencia, algo que antes no se veía en la materia, y menos en delitos electorales, ¿sí? Y de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la idea, más allá de decirle a la ciudadanía que confíe en nosotros, es que vaya, que nos conozca, que denuncie, que haga la prueba, denunciando algún hecho que les parezca que es un delito electoral. Y en estos ejemplos que ponías ahora, lo que nos sucede muy a menudo es que estas conductas que tú acabas de describir ocurren mucho ya durante las precampañas que están armando los partidos políticos como su estrategia de personas promovidas, es decir, ante aquellas que hice proselitismo para que apoyaran a mis candidatos y que eventualmente podrían llegar a votar. Ahí todavía no hay un condicionamiento, es decir, no hay no hay una solicitud previa de que te estás comprometiendo a votar, salvo que te pidan que
digamos, que haya ese compromiso por escrito y que tú firmes de que el día de la jornada vas a votar por X o Y partido, por supuesto. Eso sí sería un delito. Pero en esta parte previa, pues todavía no. Y efectivamente, por ejemplo, esta posibilidad o esta facilidad que ahora tenemos para accesar a un equipo móvil o a un celular y que tú dices que incluso tú misma te gusta grabar, hay que tenerla ahí nada más la referencia de que cuando graben algo en su celular y que vayan con ese video con nosotros, el equipo telefónico también es parte del instrumento para probar que ese delito existió. Entonces, pero más allá de eso, más allá de esos formalismos que nosotros hemos tratado de que se abrevien lo más posible, la idea es como generar una articulación entre autoridades, de tal manera que la policía, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es la que está más cercana a veces a los lugares de los hechos, nos auxilie, sepa qué hacer y también se comunique con la Fiscalía y podamos orientar este tipo de circunstancias. Luego pasa que... tenemos una llamada. Adelante. Buenas tardes. Te escuchamos, estás en vivo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Ya nos están llegando mensajes y perdona que te interrumpa porque por estamos favor, aquí con esta red. Recuerden que tienen que mandar su mensaje vía WhatsApp. Estamos aquí en vivo. En este número recibimos sus mensajes 55 21 89 61 13. Ya estaba en nuestras redes. Ya tenemos otro mensaje donde dice: gracias por la información. Es sumamente importante conocer dónde puede uno denunciar delitos electorales para poder garantizar nuestra democracia. Como siempre, un excelente programa. Felicitaciones para usted y su invitada. Muchas gracias. Fíjate. Pues esa es la idea. Exacto. Difundir, que conozcan los canales adecuados y que se acerquen. En próximos días, ahora justamente ya con el proceso electoral en curso, si tienen también ustedes una inquietud, porque veo que te escriben muchos profesionistas, muchos abogados, gente que también se dedica al ejercicio del derecho, entonces pueden acercarse. Nosotros con mucho gusto podemos impartir una capacitación en la materia, ya sea virtual o de manera presencial, si quieren conocer un poco más del tema, o podemos poner, digamos, casos reales que nos han ocurrido y cómo han terminado. La idea es que la ciudadanía sepa que más allá del ejercicio del voto, son las condiciones que envuelven la posibilidad de votar, que lo hagas libre de presiones, que lo hagas en secreto y que lo hagas sin existir ningún tipo de condicionamiento. Exacto. Mira, acá en la de consultoría, Bruno nos dice muy interesante: saludos. Norma, un enorme saludo a la fiscal, muy atenta y profesional. Gracias, y Norma. No alcanzo a ver, ¿tenemos algo en la Asociación Nacional de Locutores? ¿Algún saludo todavía? ¿No aparece? Ok, acá está uno, creo, ¿no? ¿Todavía no? Ok, perfecto. Tenemos aquí. Fíjense, amigos, que me encanta esta parte de interactuar con las autoridades, porque ustedes saben que les hemos venido acercando estos 5 años de programa, pues los enlaces interinstitucionales. Ahora vamos a aprender qué hace la FEPADE, y ya con un caso quizás más práctico, más a lo mejor al aire hay muchas cosas que de repente luego no se pueden decir, ustedes lo saben, pero así como cuando fuimos con el magistrado Fernando Córdoba del Valle y muchos supieron qué hacían en sus ponencias y qué así y cómo la manejaban, así vamos a sacar nuestra convocatoria ahora que tú nos has dado esta apertura, querida fiscal, porque de repente la ciudadanía ve estos grandes edificios, estos juzgados, y a veces no creen, ¿no? Entonces, cuando yo vengo y pues los traigo y les digo, dése la oportunidad, por favor, que qué bueno que tú lo hagas, porque no todo mundo, ¿no? No tiene a veces pues el tiempo, la posibilidad, el acercarse, y en temas electorales, la ciudadanía no nada más es, yo lo decía, graben, efectivamente, hay que ir y dejar el teléfono, toda una serie de requisitos que pide, pero que se conozca, que se sepa qué se puede hacer. Hoy hay muchas personas en estas redes que postean, que dicen, que suben evidencia muy importante, y entonces tenemos que, como ciudadanos empoderados,
pues hacer este match con la fiscal, mire, yo tengo esto, a lo mejor tengo temor, pero usted puede hacer la otra parte, el otro camino, adelante, ¿no? Y con eso evitamos, sabe, mire, entre partidos, y yo siempre lo he dicho, ¿no? La política para América Latina, pues es como un calzón de resortes, se estira y nunca se va a romper. Un resorte usted podrá tener a lo mejor un pants viejito y usted véalo. Así es, pero si nosotros como ciudadanos empezamos y tomamos esta autoridad importante que es la FEPADE y la sacamos y empezamos, miren, en programas pasados nosotros les decíamos, qué bueno que todo el mundo fue y marchó por el INE. Yo les decía, los felicito, sí, cuando hablamos de democracia, de pelear, pero ¿por qué no marchamos y peleamos por estas circunstancias? Que alguien nos diga qué se puede generar, ¿no? Porque no hay una campaña que nos diga salga usted y vote, no hay una campaña que venga y nos hable de lo que tú mencionas, ¿no? Se sube la gente a los camiones, empieza todo el mundo, ya llevan como 5 o 10 camiones acarreados, perdonen, miren, eso toda la vida ha existido, pero ahora ya sabemos qué requisitos se deben de tener para que se convierta en un delito. Y entonces vamos desmitificando todas estas acciones que a veces los políticos utilizan unos a otros para ensuciarse y que no debiera de ser, porque nosotros como ciudadanos, si no nos documentamos y si no sabemos, pues bueno, a lo mejor me llevan, ¿no? Como tú dices, me coaccionaron o me hicieron firmar. Yo a veces lo veo un tanto como complicado, ¿no? Vas a firmar, vas a votar por este partido, ¿no? Y la gente entra como temerosa y casi, ¿no? Y yo les digo, pues miren, va a ser la mampara como siempre, porque muchas veces me tocó ser ahí como presidenta de casilla y yo les decía, pues es como difícil, ¿no? Que a lo mejor tú aceptaste los 500 pesos, pero el otro no va a saber, ¿no? Porque si yo estoy contando y estoy viendo, a ver, a lo mejor la boleta 701, yo sé que eres tú, pero yo no voy a ir a decir que tú votaste por X partido muy distinto a lo que te obligaron, ¿no? Es como de repente desmitificar esta idea de que las personas, pues si las amenazan, si las coaccionan, ¿no? Que es como tan sencillo de tienes que votar por este y a veces pues ni vas a saber por quién votaste, ¿no? Claro, esto está en la emisión del voto propiamente está en la privacidad de la mampara y ahí nadie te puede, digamos, nadie puede ver, tú puedes entrar, tú como elector entras de manera individual a la casilla, digo, salvo aquellas personas que necesitan auxilio y que así está acreditado que necesitan el apoyo de un familiar cercano o alguien de su confianza para emitir su voto, pero en general sí ocurre dentro de la privacidad de una mampara y todos estos aditamentos que también han sido una conquista, las elecciones no siempre fueron así, antes eran al aire libre, es decir, cada formalidad que ocurre ahora en los procesos electorales fueron una lucha de los propios ciudadanos. Conquistar que hubiera una mampara con su cortinilla, que hubiera marcadores, que las boletas tengan medidas de seguridad. Todo eso ha sido una conquista de muchos años y muchas personas que te escuchan, tú misma como abogada y la mayoría de los ciudadanos que son comprometidos y le han dado seguimiento, y porque lo conocemos ya parte de la cultura de la... pues digamos, de cómo se han desarrollado las elecciones a lo largo de la historia. Entonces, sí, ahora creo yo que el fraude no, si es que podemos usar ese concepto, porque más bien sería, digamos, irregularidades o incidentes, ya no está tanto en esta forma de organizar elecciones, sino más bien en cómo llegan esos votos a las urnas. Llegan condicionados, llegan coaccionados, llegan comprados, sobornados, etcétera. Esa es realmente la lucha de la ciudadanía ahora por un compromiso más civilizatorio, digámoslo así, de mayor civismo. El problema, creo yo, que además de ser un tema cultural, nosotros lo que hemos hecho es abocarnos a que la gente conozca que esas conductas están mal y que sí hay otras alternativas. Por ejemplo, esta forma de cobertura ciudadana, este tipo de eventos, a nosotros nos sirve, aunque por ejemplo no quieras dejar tu celular, pero si ya nos robaste o si ya nos etiquetaste en Facebook y subiste ese video de dónde está ocurriendo un hecho que consideras que es un delito electoral, pues la FEPADE cuenta con policías de investigación que pueden acercarse al lugar de los hechos, conocer y verificar que el hecho ocurrió. Y entonces ya una vez que ellos se apersonan a ese lugar, pues pueden entrevistar testigos si es que los hay, pueden verificar cuáles fueron las condiciones físicas que pudieron generar ese hecho. Es decir, si hay una estrategia que se puede implementar para
prevenir la comisión del delito, y si no se ha cometido, perdón, y si se cometió, pues para identificar o allegarnos de los mayores elementos que nos permitan llevar con éxito una investigación de carácter pues más fortalecido, científico, y con elementos que sí nos permitan llegar ante un juez. A diferencia de esta frase con la que iniciabas al principio, de que se avecinan elecciones tal vez con violencia, o que te tratan de generar este discurso de violencia en el imaginario colectivo, pues eso también depende mucho de los ciudadanos y de la credibilidad, porque tú lo vives de cerca en tu casa, tú ves cómo se va desarrollando, conoces a tus vecinos que van a ser funcionarios electorales. Entonces también mucho depende del compromiso cívico que tengamos nosotros como ciudadanos para acudir a votar, para votar en condiciones de libertad y para denunciar hechos que consideremos que no son adecuados a lo que marca la reglamentación, por ejemplo, ¿no? Sí, no, bastante. Miren, esto de educación cívica, este civismo, híjole, yo recuerdo la primera vez que me tocó ser presidenta de casilla, me regalaron una medalla, ¿no? Y para mí era como lo máximo, y más o menos nos habían dado dinero, no recuerdo, en un sobre, y la comida, y era muy bonito, ¿saben? Porque tener estos cargos en nuestra comunidad, pues era como muy honroso. Yo menciono esto porque, bueno, en redes ya ves que circula que se avecina un 2024 de como ensangrentado. Yo les digo, no, espérense, hay que ser responsables de lo que escuchamos, de lo que vemos, de quién lo dice, ¿no? Porque alguien que lo dice y no está en la ciudad, aquí en el centro del país, pues qué fácil es decirlo, ¿no? Contamos con una infraestructura por todo lo que se diga de seguridad. Eso sí se los garantizo. Y luego tenemos a esta institución de la FEPADE que está ayudando, y sí les diré que conozco a algunos ciudadanos que ya fueron a denunciar con ella, que ella está llevando algunas carpetas de investigación, no se las puedo comentar, entonces sí puedo comentarles que sí funciona, que sí están trabajando, ¿no? Entonces, que no sienta la ciudadanía pues este temor, ¿no? De me van a matar o me van a secuestrar o van a llegar y balacear, porque se les imagina como el contexto que va a ser como al interior de la República, ¿no? Yo a veces les digo, se le ponen a la ciudad como en los pueblitos. Entonces yo les digo, miren, pensemos, un suponiendo sin conceder, que nuestra imaginación llega, sería como muy difícil que se fueran impunemente, ¿no? Porque estamos en la capital del país. Y la seguridad, miren, va a estar, eso sí se lo garantizo, al tope, porque no podemos permitir, número uno, como ciudadanos, que nuestra estabilidad, nuestra seguridad vengan y por caprichos o intereses de alguien no las desestabilicen. Eso jamás ha pasado, jamás. Mire, sí habrá jaloneos y gritos y, como dicen, sombrerazos, y vemos de repente en las noticias todo lo que quedó del 21, pero este 24, ¿saben? Yo veo mucho interés ciudadano, en donde hoy, así como yo les decía, qué bueno que todos han salido a marchar y a pelear por el INE, qué bueno, pero así peleemos por esas instituciones donde hay gente profesional que sí está llevando a cabo, redireccionando a aquellas personas que cometen un delito y que sí son castigadas. Es bien importante conocerlo, créanme que ya no estamos como en estos tiempos arcaicos, ¿no? Exactamente, y este tema de la seguridad que dices que es muy importante y que nos preocupa a todos, nosotros hemos generado una articulación muy importante desde la creación para que también nos conociera la Secretaría de Seguridad Ciudadana, supiera que existen y tuviera una autoridad a la cual remitir para el caso de flagrancia o el caso de encontrar a alguien cometiendo un ilícito electoral, pues sepa dónde llevarlos y sepa que pueden digamos, ponerlos a disposición de la FEPADE. Entonces, en ese aspecto sí hay una articulación con otras autoridades, la propia Fiscalía General de Justicia, al momento, desde ya, ahora que se ha iniciado el proceso electoral, pone a disposición de la FEPADE. Yo me siento muy acuerpada por una institución muy profesional, donde estas coordinaciones de investigación territorial, donde la policía de investigación, que es una policía que está profesionalizándose también y que ya son considerados auténticamente como detectives, porque ya tienen otras formas y otras metodologías de investigación, y entonces contamos con todo ese equipo del que podemos echar mano y que nos han auxiliado mucho y que nos ayudan durante el proceso electoral, y esta vez no va a ser la excepción. Entonces nosotros para ahora justamente
garantizar o dar a la ciudadanía una garantía adicional, hemos preparado despliegues ministeriales de la FEPADE y por primera vez la FEPADE saldrá a cada una de las alcaldías y nos encontrarán ya sea en las calles o en las avenidas principales, en las plazas públicas, haciendo una distribución de la información en la que sepan qué delitos se cometen en qué etapa del proceso, porque hay que decir que no todos los delitos electorales, digo, estos de los que hemos hablado hasta ahora son como los más comunes, pero hay delitos electorales que ocurren ahora en esta etapa de preparación de la elección en la que nos encontramos. Y dentro de esta etapa de preparación de la elección podemos encontrar las precampañas que inician el 5 de noviembre Exacto. Y terminarán el 3 de enero de 2024 y después de eso habrá un proceso como de descanso que le denominamos intercampañas para que inicien el registro después de los candidatos ya formales. Ahorita todavía no estamos en esa etapa. Insisto, los procesos que estamos viendo ahorita son internos, son de partidos políticos y todavía no son, digamos, los oficiales, por más que en el imaginario colectivo nos posicionemos nombres o personas o imágenes de alguien. Entonces, vienen las precampañas, viene el registro de candidatos y después las precampañas. Entonces, y bueno, la etapa de veda propiamente y ya la jornada electoral. Entonces, en cada uno de estos momentos electorales ocurren o pueden suscitarse delitos distintos, no son los mismos siempre. Entonces, sí los tiempos aquí juegan un papel importante, por eso para nosotros podría parecer un tecnicismo, pero hay delitos que ocurren en pre-campaña, hay delitos que ocurren en campaña, hay delitos de veda electoral y hay delitos durante la jornada electoral e incluso posterior, por ejemplo, que hubiera una transgresión a las bodegas donde se resguardan los paquetes y sustrajeran paquetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, los momentos son importantes, los delitos electorales siguen el propio ciclo del proceso electoral y eso es importante, por eso queríamos difundir que conforme avanzara en esta etapa del proceso, cada una de las etapas del proceso electoral, la gente conociera qué sí es un delito electoral y qué no es un delito y pudiera identificando y aprendiera también, porque esa es una parte importante de formar ciudadanía, de conocer qué delitos pueden suscitarse en esos momentos, pues, porque ahora ya entrados en el proceso electoral, a lo mejor ahorita los vemos un poquito tranquilos, pero ya no falta mucho para el 5 de noviembre y ya estaremos viendo ahora sí procesos de selección de candidatos internos de los partidos políticos. Fíjate que esa parte es bien importante, que la tengamos presente y que conozcamos, porque pues todo el mundo dice, ya están en campañas, ¿no? Entonces yo les decía, no, aguántenme, vamos a aprender de una experta, porque ni yo me lo sé, las etapas, perdón. Pero del 5 de noviembre al 3 de enero del 2024. Estaremos en precampañas. En precampañas, efectivamente. Y ahora, téngalo usted en cuenta ahí, querido ciudadano, porque va a rodar de información a más no poder. Y tiene usted que tener pues un poco de conocimiento, quién es, el nombre, qué le promete, qué usted vio, si a lo mejor tuvo un cargo público, que no sean personas que van y se imponen, ¿sabe? Quien quiera gobernar, pues tiene que tener esta parte de generar y hacer el match con el ciudadano. Yo tengo esta propuesta. No se deje usted imponer por nada ni por nadie, porque pudiera a lo mejor usted sentirse lastimado, ¿no? Este candidato no me gusta, ¿no? Lo que está haciendo, o esta parte de mostrar esta agresividad, ¿no? O tal diputado nunca volvió, ajá, ¿no? Ándale, Nunca regresó a su distrito, porque es muy importante que sepan todo el cúmulo de cargos que se van a elegir. O sea, tenemos un proceso electoral concurrente, es decir, que vamos a elegir autoridades federales y autoridades locales. Dentro de las autoridades federales, pues evidentemente la presidencia de la República, que genera más expectativa, desde luego más interés, la gente se involucra más, senadores y diputados federales, y en el caso de la Ciudad de México, pues se eligen los senadores que representan a la Ciudad de México en el Senado de la República, y se elegirán las diputaciones que representan a la Ciudad de México, a sus 24 distritos federales, ante la Cámara de Diputados y de Diputadas. Entonces, y los cargos locales que vamos a elegir es una jefatura de gobierno, un titular de la jefatura de gobierno, 66 diputaciones que integran el Congreso de la ciudad. De esos 33 se eligen de manera directa y 33 son de representación proporcional, lo que la gente conoce como los de lista o los que a veces no hacen campaña, ¿no? Porque van en una lista de plurinominales, que es como más los conocen. Y dentro de estos pluris, por segunda ocasión vamos a tener una diputación migrante. Entonces,
una persona, un diputado o diputada en su caso, que represente a nuestros hermanos de la Ciudad de México que viven en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, porque ahorita hay un proceso para que se inscriban esos potenciales votantes que viven en el extranjero y se haga un listado nominal de esas personas. Pero en fin, hay esa posibilidad para elegir. Pero además vamos a elegir a los 16 titulares de las alcaldías de la Ciudad de México y junto con ellos a lo que se equipara en los municipios al cabildo, es decir, a los concejales, que también representan pequeñas circunscripciones de sus alcaldías. Entonces, imagínate ese número de cargos a elegir y multiplícalos por potenciales aspirantes, precandidatos, potenciales o candidatos ya por partido político o por coaliciones, porque se vislumbra que habrá coaliciones electorales, es decir, habrá una alianza entre varios partidos, parecería, ahorita no estamos todavía en ese momento, pero lo que quiero es que dimensionen el número de propuestas y de personas y de nombres que van a escuchar y entonces va a ser importante por eso. Ya te voy a comprometer aquí y a la Asociación Nacional de Locutores a que nos inviten de nuevo cuenta porque habrá delitos por cada una de esas etapas, ¿no? Entonces, pues sí, la información va a ser mucha y la vamos a tener de aquí hasta septiembre del próximo año, que ya estén tomando que ya tenemos, sí, y que claro, ya estén tomando posesión de sus cargos propiamente dichos, ¿no? Fíjate que sí, por supuesto, tú tienes aquí, esta es tu casa, Asociación Nacional de Locutores, tienes las puertas abiertas todas las veces que quieras y vamos a abrirte también otros segmentos de radio y televisión para que nos difundas, porque me gustó mucho esta parte de lo que tú me decías, la veda electoral y estos 4 puntos que yo no los capté rapidísimo, pero que tú ya eres como experta, porque vamos a estar como por etapas, ¿no? En esta circunstancia y ya cuando vengan las campañas, a ver, de tal fecha a tal fecha, una vez que ya se tenga un candidato, esto debe de pasar. Y si pasa algo, entonces córrale a la FEPADE, ¿no? Exacto. Córrale, por favor, con nuestra querida fiscal. Luego, si después de esta etapa que ya pasó y está sucediendo, todo esto es bien importante, sabes, que lo divulguemos, porque no lo hay. Y entonces justo yo hablaba cuando platicábamos de la democracia en programas anteriores y de temas del INE. Miren, aquí está. Aquí tenemos esta parte como ciudadanos para empoderarnos, para decir, no nada más estoy peleando por la palabra democracia y que nos quieren vender algunas circunstancias que no son reales. 2, tenemos quien sí nos puede decir qué delitos, qué está pasando y qué va por estos 4 puntos. Repítemelos, por favor, que decías que la veda y... son etapas del proceso electoral. Okay. La preparación de la elección propiamente, la veda electoral y la jornada electoral, pero dentro de esta etapa de preparación yo les decía que hay varios momentos donde se encuentran las precampañas, por ejemplo, las intercampañas, que es un momento como de relajación en lo que se registran los candidatos y donde encontramos también a la campaña electoral y este proceso de abstención, de difusión de propaganda y de plataformas políticas, que es la veda, y propiamente pues el día de la jornada electoral y los subsecuentes cómputos y resultados de la elección. Entonces, sí hay 4 etapas propiamente, pero en esta primera etapa en la que estamos ahorita, que es de la preparación de la elección, es la más cargada porque es todo el desarrollo y la organización que lleva a cabo los institutos electorales, tanto el nacional como el local, porque tienen ahí competencias, digamos, articuladas o que se traslapan, pues, y están en este proceso de organización de la elección propiamente. Pero además déjame todavía para hacerles más abultado esto, un pequeño aderezo, que esa sí es una parte que a mí personalmente como mujer, como feminista que me asumo, que tiene que ver con la violencia política en razón de género. Exacto. Que eso podríamos hasta tener un programa especial para eso. Por favor. Desde abril del 2020 la violencia política es considerada también un delito electoral. Entonces, tú sabes que a mayor participación de las mujeres en la vida pública, pues fueron mayores las agresiones que fueron sufriendo para evitar que pues se involucraran en los asuntos públicos que originalmente o desde históricamente se consideran espacios únicamente para los hombres. Entonces, la lucha de varias mujeres, tanto legisladoras como de otros partidos, pues bueno, se sumaron para que se regulara y se legislara como infracción electoral, es decir, pueden sancionarlos
los institutos electorales propiamente, los tribunales electorales y ahora las fiscalías electorales, porque también es un delito. Entonces, recordemos que además esta serie de cargos que les dije también son mitad hombres, mitad mujeres. Entonces, esa sí es una posibilidad latente de que haya el delito de violencia política en contra de mujeres que aspiren a ser precandidatas o que sean ya candidatas o que sean propiamente digamos, en actos de campaña que puedan ser víctimas de este tipo de delitos. Menciona aparte, pero que es parte del todo, pues, ¿no? Fíjate qué importante, sí, no, yo te adelantaste porque no, hablar de cuestiones de género es súper amplio, ustedes saben que un programa no da, pero te vamos a volver a agendar para que toquemos ese punto en específico, porque estas elecciones 2024, si algo se están diferenciando para América Latina es que es de puras mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que tener información, ¿no? Mañana, yo no sé usted, cualquier mujer quiere irse a una candidatura ciudadana por algún partido, pero vamos a ser golpeteadas por hombres, por alguna circunstancia, hay que saber qué hacer. Querida fiscal, ya vamos a salir del aire. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Efectivamente, una hora es, híjole, nos dices como el intro de qué tienen que hacer. Repítenos otra vez el número de teléfono donde pueden ir a denunciar para que te busquen. Claro que sí, es un número 800, es el 800-133-7233. Y desde luego, pues en todas las redes sociales ya nos encuentran de manera presencial, como ya les dije, en el edificio principal, el búnker, que es muy conocido. Entonces, ahí estamos también en planta baja, muy accesibles para todos. Perfecto, pues ya lo sabe usted, querido amigo que nos estuvo siguiendo a través de redes. Este es tu espacio para que aprendas a empoderarte legalmente. Síguenos porque vamos a empezar a tener en una cobertura para las elecciones del 2024 programas especiales con personalidades como es la fiscal para que te documentes, te empoderes y que nadie te engañe. Agradezco tu atención. Gracias a nuestro querido productor, como siempre. Gracias a nuestra querida presidenta, la doctora Rosalía Baum, por tener esta Asociación Nacional de Locutores. Como siempre, agradezco el favor de su atención. Gracias por estar aquí. Bienvenida siempre. Yo soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima. Gracias, Arely. La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Listo.